Pues bueno, para darle continuidad a nuestro programa, estoy muy contenta de presentar a la doctora Daniela Jurado López y realmente esta organización no se llamaría Fraternidad Médica por la Salud Médicos Unidos si no contáramos con amigos dentro de nuestra plataforma. La doctora Daniela Jurado es pediatra neonatóloga, graduada por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, posgraduada en neonatología en la Universidad Autónoma de México. Actualmente es pediatra en el Hospital General de Cadereyta, asesora de lactancia por EduLacta y consultora de lactancia certificada por la IBCLC. El tema que nos va a presentar la doctora el día de hoy es prevención de accidentes en el niño. Dani, estamos muy contentos de tenerte el día de hoy. El panel es tuyo. Gracias. Buenos días. Bueno, voy a iniciar con la charla porque es un poco extensa. Es un tema larguísimo o bueno, muy, muy rico y pues si yo quisiera hablar de todo, no me alcanzaría en estos minutos. Entonces voy a empezar. Pues bueno, la prevención de accidentes o ahora ya más que como accidentes se conocen como lesiones no intencionadas. ¿Por qué así? Porque antes, hace años, se creía que los accidentes eran hechos inevitables y que siempre estaban ligados a un destino fatal. Pero, y bueno, se creía que este hecho inevitable no se podía influir en él. Y entonces, pues, por eso era un accidente, ¿verdad? Se pensaba que nada lo iba a poder detener y pues ni modo, lo dejábamos al destino, a que así lo había querido y que pues así había pasado. Pero, pues se han investigado y se ha estado observando todos estos accidentes o lesiones no intencionadas que han ocurrido a lo largo de toda la vida y pues se ha demostrado que hay factores de riesgo que están identificados y a partir de estos factores de riesgo identificados, pues se han logrado establecer medidas efectivas de seguridad y prevención. Entonces, con base en todo esto, tenemos que las lesiones no intencionales en realidad no son accidentes. Un accidente sí puede ocurrir, pero si sabemos que, que nos puede prevenir las lesiones, entonces, pues las consecuencias de ese accidente pues son muchísimo menos. Entonces, una lesión puede ser prevenida a pesar de que un accidente suceda. En la Organización Mundial de la Salud, pues se ha reportado que el 90% de las lesiones de los niños son el resultado de hechos involuntarios, o accidentes. Y que de estos accidentes, cada año 830,000 niños mueren a causa de las lesiones ocurridas por los accidentes. No todos se mueren, pero aquí es donde vemos esta imagen que es un iceberg. Los 830,000 se mueren, pero que son un chorrotal, pero a partir de eso, ¿cuántos niños realmente tienen lesiones y qué tan graves son? Si observamos el iceberg, en la parte de pasando el agua, ¿verdad? Pues observamos que muchos de estos niños sí tienen que ir a hospitales, pero hay muchísimos más niños que en realidad no van al hospital, son pues tratados en casa porque no tienen lesiones de gravedad. Pero entonces, si hay 830,000 niños que mueren, ¿cuántos en realidad tienen lesiones? Es algo que es muy difícil de contabilizar. Y pues bueno, además otra cosa muy importante en esto es que por cada niño que muere, pues hay muchísimos más niños que pueden quedar incapacitados. A lo mejor no llegan a tener una muerte, pero sí a estas lesiones pueden ocasionarle situaciones crónicas que le van a causar una disfunción en su vida y no van a tener una actividad ni un desarrollo, pues como el de cualquier otra persona que no tuvo el accidente, ¿verdad? Entonces, pues la prevención constituye al día de hoy la medida más eficaz para prevenir la morbimortalidad de las lesiones no intencionadas. Y bueno, para que un accidente ocurra, pues se tienen que juntar tres factores: el huésped, el medio y el agente, y cada uno tiene sus características. El huésped, pues depende, en este caso estamos hablando de los niños, ¿verdad? Estamos de pediatría, pues depende de qué edad tiene el niño, qué tanto se mueve, cuál es su desarrollo, si tiene alguna afectación física o si está bajo el efecto de algún medicamento. Entonces son muchísimos los factores
que ocurren en cuanto al huésped. También depende, a lo mejor no que el niño esté enfermo, pero si hay niños que son más inquietos, más atrabancados, que no tienen un juicio, ¿verdad?, para realizar actividades, y hay otros que son más tímidos. Entonces, pues de todo esto depende el huésped. El otro punto es el medio, ¿verdad? Las circunstancias en las que se encuentra la persona que está en riesgo de sufrir algún accidente. Depende no nada más de el día, de si es un periodo vacacional o no, la cantidad de gente que hay en el lugar en donde se encuentran. También depende de el medio. Por ejemplo, en las carreteras, un accidente de tráfico, pues depende mucho de cómo está la carretera, ¿verdad? Que también está cuidada, si hay bordos, si hay una desviación, si hay algo que está atravesado, si hay un bache, ¿verdad? Que esos tenemos un montón en nuestro país. Eso es, por ejemplo, en las carreteras. Pero en las casas depende también de el hacinamiento, cuántas personas viven en la casa, qué tanta seguridad tenemos, si contamos con aldabas para cerrar las puertas, con algo para que el niño no se golpee, si cuidamos que no se vaya a quemar, etcétera. Entonces, depende mucho del medio y de la gente. Hay agentes que de por sí son peligrosos, por ejemplo, pues los fertilizantes, los líquidos para limpiar el hogar, los cuchillos, las tijeras, las escaleras, pero también depende del mantenimiento que se le dé. Por ejemplo, también un vehículo, ¿no? A lo mejor un vehículo tú vas bien, pero si tu vehículo no tiene un mantenimiento, pues entonces tienes mucho más riesgo de que se ponche una llanta, truene o que se deje de funcionar, etcétera. Los frenos que no funcionen. Entonces, se tienen que juntar las tres cosas para que pueda, pues, haber un accidente. Y pues, como decíamos, la prevención es lo más importante. Y bueno, ¿qué estrategias de prevención existen? Hay tres tipos, que son las epidemiológicas, las legislativas y las educativas. En las epidemiológicas, pues no depende tanto de la persona involucrada en el accidente, sino de las personas que se dedican a investigar el accidente, cómo ocurrió, en dónde ocurrió, qué personas estuvieron ahí involucradas, qué edades son las que están involucradas en ciertos tipos de accidentes. Y con base en toda esta información es como que, o con lo que se determinan cuáles son los factores de riesgo. Las legislativas, pues es la implementación de leyes y medidas reguladoras para prevenir estos accidentes. Que usemos el cinturón de seguridad, que podamos, que las calles tengan una cebra o las rayitas para poder cruzar la calle, que están los semáforos. Entonces, todas esas son leyes, que hagamos el alto cuando vamos en el coche, cuando se está poniendo en ámbar. Entonces, el seguir estas leyes es súper importante para realmente prevenir un accidente y las lesiones no intencionales secundarias a los accidentes. Y las educativas. Las educativas, el fin de este tipo de estrategias es que la persona, desde niño, incluso pues uno como adulto, educarse para tener comportamientos seguros. De estas deben de iniciar en la infancia. Aquí es muy importante que los padres estén sensibilizados, los padres, los maestros, las personas que cuidan a los niños, para poder estar al pendiente de qué está alrededor del niño que pueda favorecer una lesión no intencional. Entonces, para poder tratar de evitarlas. Leer siempre la información de los productos, instalar las cosas que compramos o instalar de acuerdo a las instrucciones, seguir las instrucciones también para su uso. Es muy importante para prevenir accidentes y esto pues depende mucho de la educación, que uno tenga la educación de leer. Mi esposo siempre me dice, es que lee el manual. Y pues sí, hay que leer el manual para poder utilizar los productos de una manera adecuada y sin riesgos. Y pues obviamente seguir las reglas. Puedes tenerlo anunciado y tenerlo muchos letreros de que es peligroso o que tienes que actuar de cierta manera o tener cuidado con ciertas cosas, pero si uno no sigue las reglas, pues entonces no va a funcionar esta estrategia de prevención. Entonces es muy importante tener estas tres estrategias. Y pues lo que hablábamos, ¿verdad? Las conductas a seguir. La persona, el educador del niño, pues tenemos que tener tres conductas. Cuando un niño es muy chiquitito, pues siempre son conductas evitativas. ¿Por qué? Porque aquí el adulto o el cuidador es el que cuida que todo lo que está alrededor del niño, pues
sea un lugar seguro, que podamos evitar cualquier riesgo de accidente. Esto funciona en los niños pequeños, pero conforme el niño va creciendo, esta conducta desaparece porque ya el niño se empieza a apropiar de su medio. Pero después viene otra conducta, que es la conducta prohibitiva. Aquí es poner límites, establecer reglas y enseñar a los niños a que tiene que o que debe de seguir las reglas, de hacer caso a esas reglas y a esos límites para prevenir situaciones de riesgo. Y todo esto va a ser posible a partir de que el niño empiece a tener comprensión de órdenes, ¿verdad? No podemos decir a un niño de 6 meses, no te vayas a caer de la cama, no te acerques a la orilla porque no comprende esa orden, pero ya un niño de 1 año y medio, 2 años, pues claro que sí, o que no se acerque a las escaleras, etcétera. Entonces sí hay que aprender o enseñar a los niños a que sigan las reglas y no nada más las que pone el papá, ¿verdad? También las reglas de tránsito, lo que le dice la maestra, que tengamos respeto por nuestras autoridades. Es muy importante tener respeto por nuestras autoridades. Y después viene la etapa formativa o la conducta formativa. Aquí la conducta formativa pues es el entrenamiento del niño para evitar situaciones de riesgo. Y esto pues aquí es conseguir que el niño logre ser responsable de sus propias acciones y de los riesgos que implica tener ciertas acciones. Entonces, siempre a toda acción hay una reacción. Entonces, el niño que está en formación debe de entender que es su responsabilidad las acciones o tomar decisiones y saber que si la decisión que él haya tomado va a tener una consecuencia y si esa consecuencia es buena o no. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno a los tipos de accidentes. Estos, les digo, son muchísimas, no los voy a poder tocar todos, pero bueno, vamos a ver un poquito de las más frecuentes. Las caídas, estas son las lesiones no intencionadas más frecuentes, pero tienen muy poca atención. ¿Por qué? Porque pues hay muchos niños que se caen y que ni siquiera son reportados, ¿verdad? Se tropiezan, etc. Entonces, pues las caídas es la que tienen menor atención en cuanto a su prevención. Estas caídas ocurren a cualquier edad, también depende de la edad del niño, de dónde o cómo es que va a ser esa caída, ¿verdad? Los niños chiquitos, los bebés, pues generalmente se caen de los brazos de los padres, van creciendo y empiezan a moverse, pueden caerse de la cama, empiezan a caminar, se tropiezan, son más grandecitos y pueden caer por las escaleras. Los niños más grandes, pues cuando juegan fútbol o practican algún deporte y no tienen ciertas medidas de prevención, pues tienen más riesgo de caer. Después los adolescentes y los adultos, a lo mejor realizar deportes extremos sin alguna adecuada equipo de protección, pues eso nos empeora estas situaciones. Los fallecimientos por caídas son lo que hablábamos, son la punta del iceberg. ¿Cuántos se mueren? Pero en realidad, ¿cuántas caídas hay? Pues son incontables. Y bueno, las caídas, las consecuencias pues, van desde una pequeña erosión cutánea o golpes que son banales, pero puede llegar hasta hematomas, hasta traumatismos craneoencefálicos que pueden dejar secuelas y la muerte. El de las caídas potencialmente graves, que son fácilmente evitables, las muy frecuentes son las del andador. El andador no está avalado por ninguna academia de pediatría o los pediatras no los recomendamos, pero no porque no le permita al niño caminar, que le haya deformidades en sus caderas o en sus piernas, no, es por el riesgo de accidentes que ocurren, porque ocurren por el andador. El uso de andador aumenta por 4 el riesgo de caídas de escaleras, por 2 el riesgo de fractura por caída de una escalera, adelanta la caída de una escalera de 12, o sea, un niño a lo mejor se va a caer hasta los 12 meses de la escalera, pues se cae a los 8 meses, porque creámoslo, ¿no? Se dejan los niños libres en andador en segundos pisos o en lugares donde hay una escalera. Y no nada más tiene que ser una escalera de un segundo piso a un primer piso, ¿no? Puede ser en la salida de una puerta, a lo mejor a la calle, etcétera. Entonces, donde hay un escaloncito, pues ahí se cae, pierde estabilidad y el niño cae y se voltea. Además, el uso del andador les limita los sentidos. El niño
se desplaza, pero él no logra ver sus pies cuando estás caminando. Entonces, eso también hace que tengan mayor riesgo de accidentes, de que pueda haber accidentes. ¿Y qué es lo que ocurre con los andadores? Pues, o los riesgos, pues que puede haber caídas, incluso intoxicaciones, quemaduras, ahogamientos, porque no es nada más que se caigan. Como se pueden desplazar, llegan muy fácilmente a una mesa, jalan algo que está en una mesa, meten los dedos al contacto, se pueden quemar, pueden tomar objetos y metérselos a la boca y esto ocasionar una asfixia. En caso de que sea muy necesario, que no podamos prescindir del andador, pues debe de utilizar andadores que sean de base amplia, que sean anchos, que no quepan por una puerta para que el niño no pueda caer, no pueda salir de cierta habitación. Entonces, esos son las recomendaciones en cuanto a andadores. Las escaleras, pues ahora la mayoría de las casas son de 2 pisos, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay que poner barreras y las barreras se deben de poner no nada más en la parte de arriba, también en la parte de abajo de la escalera. Siempre deben de estar cerradas. Las que son de abajo pueden ser instaladas al pie a presión, las que van al pie de la escalera, pero las que van en la parte de arriba siempre deben de estar atornilladas. ¿Por qué? Porque el niño llega y se palanca o se abalanza y como quiera puede caer. Entonces, las barreras de protección que vayan en la parte superior de una escalera nunca deben de ser de presión, siempre deben de estar atornilladas y cerradas. Los barrotes siempre deben de ser verticales porque si son horizontales el niño puede trepar y como quiera caerse. Y ya cuando los niños son mayores de 2 años, pues no se recomiendan porque el peso y la fuerza del niño pueden hacer que como quiera la puerta se abra o la puerta se venza y caiga y el niño como quiera va a caer. Entonces, estos se recomiendan en menores de 2 años. De los cambiadores, pues aquí siempre es recomendable tener todo a la mano, no dejar ni por un segundo al niño solo. Si la persona que va a cambiar al bebé se tiene que mover por algo que se olvidó o algo, agarrar al niño y llevarlo, nunca dejarlo solo y nunca apartar las manos del bebé. El lugar siempre más seguro para cambiar a un bebito de pañal, pues es de preferencia en una colchoneta en el suelo. Y aquí yo les voy a confesar que a mí me sucedió, no en un cambiador, pero en una silla, en una piñata, no había cambiador en el baño, entonces pues puse 2 sillas para cambiar a mi bebita, tenía como unos 4 meses. Las sillas tienen como un hueco, ¿verdad? Entre la espalda y entre el respaldo y el asiento. Entonces pongo las cosas arriba de la mesa y tengo mi mano siempre deteniendo a mi bebé. Y entonces en lo que me volteo a tomar el pañal o algo, siento que me jalan la mano. La niña se dio la vuelta y se cayó por el agujerito de la silla y la alcancé a detener. Entonces, ocurre y es muy importante siempre tener eso en mente, que tenemos que tener al niño siempre tomado, sostenido, no nada más detenido, sino sostenido de una pierna o algo para que si el niño se mueve pues, y se cae, podamos evitar una lesión. Las periqueras, pues también son un lugar donde se pueden caer porque el niño se puede mover, se puede levantar, entonces siempre los tenemos que tener de preferencia sostenidos o detenidos por un amarre que no sea muy fuerte, pero sí que le impida al niño levantarse y caer de la silla. ¿Por qué no debe estar totalmente sostenido ni el niño pegado hacia atrás? Porque el niño debe de manipular sus alimentos, pero sí algo que le detenga. Y también en cuanto a estas periqueras, pues se recomienda que sean periqueras que tengan una base ancha y pesada para que tengan una buena estabilidad y evitar que sus hermanitos se anden colgando de ahí de la periquera porque la pueden tirar. También otras caídas que son muy frecuentes son de los carritos del supermercado. Aquí siempre debe de ir el niño sentado si se va, pues las que hay aquí en México, la mayoría son los habituales que tienen donde sentar el niño es en la parte de arriba. El niño debe de ir sentado, evitar que se vaya moviendo, que se vaya levantando, elegir siempre el carro de mejor estado, el que corra bien, pero aparte que el lugar donde va a ir el niño sirva el arnés, las correas que traen para protección, que sirvan y colocarlas. Yo creo que la mayoría de los niños que he visto en el supermercado nunca traen puesto esa correa, es más, creo que están quebradas, rotas, no sirven, pero sí, si vamos a elegir un carrito, buscar que sea funcional.
Evitar colocar hamacas o colocar el portabebés sobre el carrito, eso también es un riesgo muy grande, el niño cae. Nunca, nunca dejarlo solo. Andamos con el niño y volteamos a tomar algo en la despensa y el niño pues lo dejamos de ver. De preferencia, pues ir con alguien acompañándonos para que alguien vaya al pendiente del niño. Y pues bueno, si hay la posibilidad, donde haya supermercados, donde haya carritos que tengan el espacio para el niño en la parte más cerca del piso, pues preferir esos, como el que está en la imagen. Caídas de ventanas o a través de una ventana o por literas o de algunos muebles. Aquí se recomienda, pues obviamente no, bueno, no obviamente porque sí ocurre, pero no poner muebles cerca de una ventana porque el niño puede trepar y subirse y pasarse por la ventana. Siempre tener elementos de seguridad para impedir que el niño abra por completo la ventana o instalar mallas de seguridad. Aunque las mallas de seguridad no son lo más eficaz porque puede estar rota o el niño con el propio peso del niño se rompe y el niño como quiera cae. Entonces sí tener muchísimo cuidado que haya barras de seguridad de preferencia. De las literas, pues la cama superior debe de tener una barandilla, la escalera siempre debe de estar bien sujeta, no jugar, no brincar desde arriba, enseñar, educar a los niños que no hagan esto. Y los niños menores de 6 años no se recomienda que se duerman en la cama superior. Y muebles. Hay muebles en los que es muy fácil que el niño trepe. Ahí, pues siempre hay que tratar de buscar poder colocar en la parte posterior un cincho o como un cordón resistente y atornillarlo en la pared, porque el niño se sube y con el peso se trae el mueble y pues va a caer y el mueble le va a caer encima. Además, bueno, las personas que viven en el centro del país, pues en los terremotos, cuando pues los muebles se mueven y también a lo mejor el terremoto fue leve, no hubo que se cayera la casa o que hubiera alguna lesión específica por el terremoto, pero sí que el mueble caiga sobre las personas. Entonces, tener sostenida fijos los muebles hacia la pared para evitar esa caída. Aquí me pareció bien importante porque, pues, ¿cuántos no hemos ido a fiestas y reuniones o incluso hasta en nuestra casa tenemos brincolines? Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Los castillos inflables debe de ser montado por personal capacitado. La superficie en donde está el castillo debe ser una superficie plana. El perímetro de seguridad alrededor debe ser al menos de 1 metro. Siempre debe estar lejos de árboles y del tendido eléctrico, alejado de paredes y colocar una superficie blanda donde el niño va a entrar o va a bajar del castillo inflable. El castillo inflable debe estar anclado al piso y debe de tener 6 puntos de anclaje. Siempre el niño debe estar supervisado por los adultos, limitar el número de usuarios, que eso es algo que la mayoría de las veces no se cumple, ni tampoco que se suban por grupos de edad. Andan niños pequeños con niños grandes, con niños con inquietos o incluso hasta mascotas, suben comida, con zapatos, con objetos punzocortantes, evitar todo esto. Y cuando observemos que el castillo inflable empieza a perder aire, hay que bajarlos. Y también si el medio ambiente o las condiciones meteorológicas no son las adecuadas, no se debe de utilizar. Entonces, para prevención de caídas, utilizar vallas protectoras, colocarlas y colocarlas correctamente, utilizar sistemas de seguridad para ventanas, balcones, los muebles a los que pueda trepar el niño, tenerlos lejos de las ventanas y los muebles a donde pueda trepar el niño deben de estar fijos a la pared. Nunca dejar al niño solo en un lugar alto como una cama, un cambiador, un mueble alto, evitar el uso de andadores, sujetar siempre al niño con arneses, evitar que el niño camine con el suelo mojado, porque ahí ya no hablamos, pero existen los que se resbalen, colocar elementos amortiguadores de caídas junto a la cama o junto a la cuna, utilizar topes de muebles en las esquinas donde el niño pueda caer y no lastimarse, ¿verdad? No, a lo mejor no van a ser lesiones graves, pero pues sí son lesiones de heridas. Y pues nunca dejar al niño solo suelto en el carrito de supermercado. Son algunas de las prevenciones. Accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico, pues bueno, depende de los factores involucrados. Aquí son 3 los factores que intervienen: la vía, el vehículo y el factor humano. En la vía,
pues la calle por donde va a circular el automóvil debe ser una calle que esté en buenas condiciones, que se le esté dando mantenimiento, y pues eso depende de nuestros gobernantes. Pero pues cuando la calle no es así, el usuario debe de adecuar la conducción, ¿verdad? Si no, si hay muchos topes, o si hay baches, o si está muy irregular la vía por donde va a circular el coche, pues la persona ir manejando de una manera adecuada, al pendiente y con una adecuada velocidad. El vehículo, pues bueno, los vehículos modernos ya traen muchos sistemas de seguridad, y el objetivo de estos sistemas de seguridad es disminuir los accidentes, y sobre todo que si existe algún accidente, que las lesiones sean las menores. Buscar si vamos a comprar un coche, o hacer uso de estas sistemas de seguridad que tienen nuestros coches. Y muy importante, darle mantenimiento al carro. Si no le estamos dando mantenimiento, lo que hablábamos hace rato, las llantas se pueden romper, a lo mejor no sirve el cinturón de seguridad, o incluso traen los frenos ABS y todo eso que no estén en adecuadas condiciones, pues va a ocurrir, es más fácil que haya lesiones graves en caso de que ocurra un accidente. Y en cuanto al factor humano, pues depende mucho que la persona que utiliza el coche sea una persona responsable, y no nada más el que va a conducir, también los que van en el coche deben de ser responsables. De ahí tenemos que educar a nuestros hijos en que deben de ir sentados, no deben de ir parados jugando, no deben de ir comiendo en el coche, no masticando chicle, no jugando con juguetes que puedan llevarse a la boca, utilizar siempre el cinturón de seguridad, que vaya el número de personas para el cual el carro está diseñado, no más, y siempre respetar las reglas de tránsito. Y son algunas de las cosas, porque yo creo que nunca voy a terminar de hablar de esto. La prevención es, para prevenir accidentes de tráfico, pues evitar el consumo de alcohol, o de sustancias, incluso medicamentos que puedan deprimir nuestro sistema nervioso central o que disminuyan nuestros reflejos, respetar los límites de velocidad, utilizar todos los ocupantes del vehículo cinturón de seguridad, siempre guardar la distancia, una distancia adecuada entre un coche y otro coche, que vamos muy pegaditos y el coche de enfrente llega a frenar, ocurre algo, el carro de atrás pues va a golpear. Evitar el conducir cansado, conducir con sueño, evitar distracciones. Eso es, yo creo que todos nos ha pasado, ¿verdad? Que vamos en el coche y llega el mensaje al teléfono y queremos ver qué es, o suena. Les digo, ahora los coches tienen sus medidas de seguridad, ahora ya muchos carros traen la manera de que puedas contestar a través del carro, pero aún así es una distracción. Entonces, si no son llamadas urgentes, evitar contestarlas. Si no son los mensajes, no leerlos ni aunque estén en la pantalla del coche, que no tengas que tomar el teléfono, porque esa distracción, si hasta un estornudo te hace distraerte, el leer un mensaje también te hace distraerte. Y puedes lastimar no nada más a las personas que van contigo en el carro, puedes lastimar a alguien, atropellándolo, arrollándolo. Evitar, bueno, los que utilizan casco, digo, los motociclistas o los de bicicleta siempre deben de utilizar un casco. En las escuelas, vamos a recoger a los niños y pues no falta que se haga la doble fila, ¿verdad? Eso es súper peligroso. ¿Por qué? Porque el niño se tiene que atravesar, tiene que pasar una fila de carros, y si la persona que va conduciendo uno de los coches de la fila que está correcta no está al pendiente, puede arrollar a nuestros hijos, se disminuye la visibilidad, o el carro de la segunda fila puede arrollar a un niño. Siempre hay que adecuar las características de la vía y adecuarnos a las condiciones meteorológicas. Si está lloviendo, si hay granizo, si hay a lo mejor pasando una corriente de agua, pues tratar de no ponernos en riesgo, de manejar con mucha precaución y de no atravesar por lugares que sean inseguros. Bajo ninguna circunstancia debemos de dejar a niños sin supervisión cuando vamos a la despensa y vamos a subir las cosas del mandado. El niño, primero subimos al niño adentro del coche, lo ponemos en su asiento y lo aseguramos, y luego ya nos ponemos a guardar las cosas. Incluso para bajar las cosas en casa también debe ser de la misma manera. Y siempre la persona, estar muy al pendiente de los lugares donde haya cruces peatonales, ¿verdad? No invadir
el área de cruce peatonal y la persona que va cruzando pues siempre debe estar al pendiente, evitar pasarnos los rojos y todo eso. El uso del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es indicado para las personas que sean más o menos de unos 150 centímetros de altura y que tenga una buena complexión. Una persona muy flaquita, aunque tenga 150 centímetros, a la vez del cinturón de seguridad no le va a ser suficiente. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué es importante el uso del cinturón de seguridad? Porque al haber un choque o una colisión, hay una desaceleración abrupta y el uso del cinturón de seguridad, si detiene a la persona en el asiento, y esto va a disminuir las lesiones graves que puedan ocurrir. En los menores de 1,5 metros no protege. ¿Por qué no protege? Porque el cinturón de seguridad está diseñado para proteger el tórax por los lugares duros de nuestro tórax para poder hacer la detención. Un niño, el propio cinturón de seguridad puede ocasionarles lesiones, porque aparte el tórax del niño es más flexible y puede, incluso con la desaceleración y la compresión, ocurrir lesiones de los órganos internos con las propias costillas de los niños y no lo va a sostener adecuadamente. Entonces, todos los niños deben de utilizar el sistema de retención infantil porque permite que se reduzca la velocidad del impacto y evita que el niño sea disparado del vehículo por la inercia, y además permite que sea menor la absorción de la energía producida por el impacto. No utilizar un sistema de retención infantil aumenta 4 veces el riesgo de lesiones graves. Los sistemas de retención reducen la probabilidad de un accidente mortal en el 70% en los lactantes y hasta un 86% en los niños mayores. Entonces, ¿por qué debe ir dirigido hacia atrás el vehículo? Aquí les voy a compartir este video. Ay. Si un niño va sentado, un niño pequeño, en un asiento dirigido hacia adelante, ni aún la sillita va a ser suficiente. Por el mecanismo y del accidente, pues, de la desaceleración, pues el cuerpo se proyecta hacia enfrente, ocasionando lesiones en su cabecita, incluso en sus articulaciones. Incluso pero si va dirigido hacia atrás, esto no ocurre, porque se absorbe el golpe. Y entonces, el niño, como ocupante de un vehículo, pues siempre debe ir en su asientito. Y es muy importante saber que estos sistemas de retención infantil no dependen de la edad, depende del peso. Nunca, nunca debe utilizarse o elegirse el asiento de seguridad por la edad del niño. Debe de elegirse por el peso del niño. Y pues bueno, aquí están más o menos las indicaciones. Y siempre todos los niños que van en un vehículo deben de ir sujetos con su cinturón de seguridad independientemente de la edad que tengan y con sus asientos adecuados dependiendo de su peso. No porque ya creció, ahora se lo vamos a pasar al hermanito y tú ya no lo usas, ¿no? Todos deben de utilizar su propio sistema de retención infantil. Es muy importante que sea bien colocado. Ahora los automóviles traen unos ganchos en la parte posterior del asiento para que se pueda fijar ahí el asiento. El mismo cinturón de seguridad no es suficiente. El asientito, los asientitos de seguridad traen su propio sistema de fijación y hay que utilizarlo y utilizarlo adecuadamente. También es muy importante evitar comprarlos usados, hay que comprarlos nuevos y revisar las instrucciones. Tienen su periodo de vida, ¿verdad? Su periodo de caducidad. Además, nunca sabemos si un asiento usado ya participó en algún accidente, cómo fue la utilización, si está roto, si está quebrado, si ya no funciona. Entonces, de preferencia siempre utilizar nuevos. Un niño como pasajero de un auto, pues debe de ir siempre en el asiento posterior.
en su asiento, anclar correctamente la sillita. Si necesita ir en la silla, en el asiento de enfrente, hay que desactivar la bolsa de aire. Nunca, nunca fijarlo con el arnés holgado. Siempre se deben de ajustar adecuadamente las correas a la estatura del niño. Los sistemas de retención infantil son para menores de 135 centímetros, 150 centímetros o menores de 38 kilos. Perdón, ahí le puse más, pero es menor. No debe de molestar el niño al conductor. Siempre se debe de descender del vehículo por el lado más alejado de la circulación, cerca de la banqueta, donde el niño se debe descender del vehículo, y siempre bajo supervisión de un adulto o con ayuda de un adulto. El niño siempre debe tener un comportamiento adecuado en todos los vehículos, independientemente de si es el coche del papá, del amigo, del vecino, del autobús, el transporte, el avión, una bicicleta, una moto. No deben de subir o bajar del vehículo cuando el vehículo está en marcha, ni cuando va a iniciar apenas la marcha. No deben de apoyarse en las puertas cuando el coche va circulando. No deben de cruzar las avenidas por delante, por ejemplo, del autobús, los niños que llegan a la escuela en sus transportes, o que utilizan transporte urbano, ¿verdad? Y utilizar siempre los sistemas de retención. Ahora, un niño como peatón y con su bicicleta. Los accidentes ocurren más frecuentemente porque no cruzan por los sitios seguros, en los peatones específicamente, o cuando el niño no utiliza casco cuando va en la bicicleta. El uso de casco debe de ser utilizado siempre en menores de 16 años. Siempre hay que tener muchísimo cuidado a las salidas de los garages y de los estacionamientos, porque un niño se puede atravesar. Entonces, siempre la persona que maneja el vehículo debe estar muy al pendiente. No deben de cruzar por lugares por donde no puedan ser vistos. Siempre esperar a que el semáforo marque la indicación para que la persona pueda cruzar la calle cuando existen los semáforos, porque no en todos lados ocurren, ¿verdad? Pero sí enseñarnos a cruzar por las esquinas, no por el medio de la avenida o de la calle. ¿Por qué? Porque ahí en las esquinas ya el carro va a ser alto, y, y es más fácil observar si viene un carro o no. Si estamos donde apenas va a dar vuelta un coche, a lo mejor no nos damos cuenta, empezamos a cruzar la calle, un carro da vuelta, no lo vimos y nos atropella o los atropella. Cruzar la calle, entonces nos decían, en sitios seguros. Y cuando somos los adultos, siempre debemos de dar el ejemplo. El niño aprende del ejemplo, aprende del adulto. Entonces, sí hay que dar buenos ejemplos. No deben de cruzar nunca solos la calle, siempre deben ir de la mano de alguien. Y bueno, cuando van en bicicleta, pues siempre utilizar el casco. Al acercarse a un cruce, moderar su velocidad, ¿verdad? Detenerse, no atravesarse sin observar si vienen carros o no. Evitar conducir una bicicleta o una motocicleta con audífonos. Evitar circular con pasajeros, como una foto que veíamos anterior, que iba toda una familia en una motocicleta. Evitar hacer competencias, y siempre para que el niño tenga menos riesgo de accidentes, pues hay que tratar de mejorar que el niño sea visto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues que el niño lleve ropa puesta, ropa color clara, o que tenga reflejantes. Tanto la ropa como la bicicleta debe de tener reflejantes. Las bicicletas les podemos instalar luces frontales para que vayan encendidas, incluso luces traseras. Utilizar, aunque sea de día, utilizar esas luces. Y pues bueno, las calles siempre deben de estar despejadas y con buena iluminación para que el niño o el adolescente que va en bicicleta, o el joven, la persona, pues vaya en un lugar seguro. Ahora vamos a hablar de quemaduras. Las quemaduras también es un motivo, son lesiones no intencionadas, muy graves, y que dejan secuelas gravísimas, y que pues se deteriora el futuro de ese niño. Aquí en México, en el 2020, la Fundación Micho y Mau recibió 3,000 llamadas de auxilio. De estas, 1,454, casi el 50% eran niños afectados. De estas quemaduras, el 921 fueron por fuego directo, 206 por quemaduras eléctricas, 317 por fricción y 10 por químicos. En México, el Estado de México es el que principalmente tiene este tipo de lesiones, porque ahí en el Estado de México está donde
el área donde se producen los juegos pirotécnicos y es donde más fácilmente ocurren incendios o accidentes de este tipo de lesiones. El primer lugar de las quemaduras es por escaldadura y el 90% de los accidentes de quemaduras ocurren en la casa, en el hogar, y son principalmente estos en la cocina o en el baño durante el aseo. Una quemadura por escaldadura. Aquí me llama la atención esto, el líquido con 60 grados que tenga y con que tengas 3 segundos en contacto con la piel, va a ocasionarle al niño una quemadura de tercer grado. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer para evitar esto? En la cocina, no dejar que los niños entren a la cocina. Siempre, si está el niño en la cocina, siempre tiene que estar supervisado. Evitar que los sartenes sobresalgan de cualquier superficie, no nada más de la estufa. Utilizar las hornillas posteriores de la estufa cuando vayamos a cocinar. Evitar tener silla cerca porque el niño pueda jalarlas y subirse y quemarse. Y bueno, aquí fuera de quemaduras, también evitar tener cuchillos, tijeras y objetos punzocortantes al alcance del niño. Si se rompe algún equipo de la cocina, que generalmente son de vidrio o de plástico duro, si se llegan a quebrar, pues tener cuidado que el niño no ande por ahí, que no ande descalzo. La quemadura por escaldadura en el baño la podemos prevenir pues controlando la temperatura. Existen termómetros que nos miden la temperatura. Siempre hay que poner primero el agua fría y después agregar el agua caliente durante a la hora de no nada más echar el agua fría y echar el agua caliente, ya no la tenemos que mover muy bien y remover muy bien porque pueden quedar áreas muy calientes y áreas frías. Entonces sí se tiene que remover. Sí se puede probar la temperatura. Les digo, existen los termómetros, pero si no tenemos un termómetro, pues podemos utilizar la piel del codo. La piel del codo es muy sensible a la temperatura, por eso es que sí se recomienda que se utilice esa. Y pues bueno, no nada más por escaldadura, puede haber accidentes aquí en el baño, también pueden ser por quemaduras eléctricas, si hay algún objeto eléctrico cerca y que caiga dentro de la bañera o dentro de la regadera donde hay agua, puede haber quemaduras eléctricas. Nunca se debe dejar un niño solo en la bañera, ni por un segundo. Las quemaduras eléctricas hay de bajo voltaje y de alto voltaje. Las de bajo voltaje son unas más frecuentes, pero no quiere decir que no pase nada. Sí pueden dejar cicatrices muy graves y secuelas. Las de alto voltaje son las más graves y estas ocurren generalmente en adolescentes. Para prevenir estas quemaduras eléctricas, pues hay que tener en casa enchufes de seguridad, evitar que el niño manipule los enchufes o como este niño que está mordiendo el cable. Uno como adulto, evitar manipular esas áreas cuando el niño nos está observando. Evitar que el niño, enseñarle que no debe de caminar con los pies húmedos y evitar utilizar alargaderas de las conexiones. Es de preferencia utilizar un multicontacto bien adecuado, bien utilizado, que sobrecargar un contacto. Las quemaduras solares. Miren, este niño está ahí bien a gusto bronceándose, pero no existe un bronceado saludable a ninguna edad y mucho menos en un niño porque su piel es súper sensible. El 90% de estas quemaduras se pueden prevenir. ¿Por qué se pueden prevenir? Porque el niño debe estar bajo la supervisión de un adulto. Entonces, el adulto debe estar al pendiente de que el niño esté en un lugar seguro, que esté protegido de los rayos del sol. No nada más puede ocasionar quemaduras los rayos del sol, también pueden ocasionar deshidratación que nos causan la insolación, en donde el niño incluso hasta 6 horas después de haber sido expuesto al sol, puede presentar los síntomas, que son dolor de cabeza, náusea, vómito, escalofríos, fiebre y disminución del estado de conciencia. Entonces, sí están muy al pendiente de que no nada más puede ocasionar quemaduras, también deshidratación. Cuando estamos en la playa o en algún lugar donde estamos expuestos a la luz solar, hay que evitar estar expuestos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque es cuando los rayos solares tienen mayor, la luz ultravioleta está con mucho mayor intensidad, pasa los 1000 watts por metro cuadrado y esto puede ocasionar lesiones en la piel.
Siempre la piel de los niños es más sensible y el ABC que recomiendan los dermatólogos para evitar las quemaduras por el sol es alejarse, usar bloqueador solar y cubrirse. Entonces, un niño siempre debe de no ser expuesto a estas horas, sobre todo al sol directo. En caso de que se vaya a exponer, debe de utilizar un bloqueador solar adecuado con un factor de protección solar de 50 por lo menos, y debe de estar cubierto. Un niño no debe de andar en la playa o en la alberca en bikini, en traje de baño con la mayor cantidad de piel expuesta. Al contrario, debe tener la menor cantidad de piel expuesta. Las quemaduras térmicas. Las quemaduras térmicas, pues hay de muchísimos tipos, por incendios o por el contacto con superficies calientes. Aquí se recomienda que siempre tengamos detectores de humo, ya son muy fáciles de conseguir y son muy fáciles de instalar. En casa sería conveniente siempre tener un detector de humo. Evitar fumar delante de los niños, evitar utilizar sustancias que sean líquidos inflamables, evitar el uso de velas y de cigarros cerca de donde haya niños, incluso hasta donde haya mascotas, porque las mascotas nos pueden tirar y ocurrir un accidente. Los tanques de gas siempre deben de estar fuera de la casa y evitar que el niño juegue cerca de él, con los calentadores de agua igualmente, y evitar el juego de los niños con luces de bengala o con petardos. En México es muy frecuente que ocurran este tipo de lesiones y puede incluso ocasionar hasta mutilaciones. Y pues alejar a los niños de las superficies calientes. Es muy frecuente que haya lesiones, quemaduras que no se reportan porque son leves, ¿verdad? Se quemó con la plancha del pelo. Las mamás que nos planchamos el pelo siempre tenemos mucho cuidado de no utilizarla cerca de donde está el niño. La ingesta de líquidos calientes también es muy frecuente, esto sobre todo en los menores de 1 año. Aquí ocurre frecuentemente porque se les administra líquidos muy calientes, principalmente la leche. Entonces, aquí hago un paréntesis, 100% recomendada la lactancia materna y evitar el uso de biberones o de fórmulas. El calentar la leche o los líquidos que el niño vaya a ingerir, pues evitar calentarlos en un microondas porque no calienta en una forma adecuada el líquido. Y de preferencia hay que ponerlos a baño María, que es, podemos calentar un poquito de agua, es una pequeña cantidad, cuando apenas va a empezar a hervir, se apaga la temperatura y ahí se introduce el recipiente que contiene el líquido que el niño va a beber. Y antes de administrarlo, mezclarlo y siempre se debe de probar. También la mezcla que se haga siempre debe estar bien hecha, debe estar homogénea, porque si quedan algunos grumos, los grumos tienden a calentarse de más. Entonces, cuando el niño los entran a la boca, se puede quemar. Entonces, prevención, alejar a los niños de la cocina, no enfriar comida o líquidos calientes en sillas, en el piso o en el patio, porque es muy fácil que el niño llegue ahí. Supervisar a los niños cuando el niño se está bañando, que antes de que ese niño se meta a bañar, probar la temperatura del agua, colocar protectores en los contactos de luz, evitar cubrir, a eso ya no se ve tanto, pero yo con las abuelitas sí que las lámparas de la cama, de los burós, las cubrían con una tela, eso se quema y se empieza el incendio. Evitar eso. Siempre los líquidos que sean inflamables, ponerlos lejos del alcance de los niños, revisar las instalaciones de gas, desconectar las luces de los árboles de Navidad, que esto ocurre siempre cada diciembre, evitar que los niños jueguen con cohetes, con petardos, con luces de bengala y evitar trasladar líquidos calientes en algún vehículo en movimiento. Ahogamientos. El ahogamiento ocurre o ocasiona 372,000 muertes por año a nivel mundial. De estas, 5,000 muertes son de niños. Es la segunda causa de muerte en menores de 19 años. Generalmente o más frecuentemente niños de 1 a 4 años, y estos ahogamientos generalmente ocurren en los meses de vacaciones, en abril, ahora que acaba de pasar Semana Santa, en el verano, los fines de semana, sobre todo los domingos, y el horario generalmente es por las tardes. Los niños que tienen condiciones como trastorno de espectro autista o epilepsia tienen un mayor riesgo de tener este tipo de lesiones. Los factores de riesgo, pues es que no haya barreras físicas alrededor del cuerpo de agua, que no haya una adecuada supervisión. Eso es lo más importante, debe haber una adecuada supervisión. El niño siempre lo debe de estar
viendo un adulto. Que la superficie de agua no esté cubierta también es un factor de riesgo. El viajar en embarcaciones con falta de seguridad, sin el chaleco o por los desastres naturales. En ahogamiento. Es muy frecuente en los menores de 1 año. Yo cuando estaba en el servicio social, yo creo que la primera urgencia que me llegó fue un niño ahogado, que estaba en su cama dormido, un niño de 1 año más o menos, y tenían, pues en el rancho, allá en lugares, áreas rurales donde no hay agua potable, tienen que juntar agua en tambos, tenían el tambo con agua sin tapa cerca de la cama, entonces el niño estaba dormido, pues la señora sale de la habitación porque pues el niño estaba dormido, y cuando van a la habitación encuentran al niño en el tambo de agua. Entonces ocurren esos accidentes y pues, ese niño se murió. Y así ocurren muchísimos. Entonces nunca hay que dejar solo un niño en una bañera o una superficie, un recipiente con agua cerca de donde un niño pueda caer. Siempre vaciar todos los recipientes que puedan contener agua y voltearlos hacia abajo. Mantener puertas de baño cerradas. En los niños de 1 a 4 años, estos niños pues ya se desplazan solos, ¿verdad? A veces se nos salen de la vista. Ellos no conocen las situaciones de peligro. Entonces siempre estar muy al pendiente de ellos y sobre todo en áreas, por ejemplo, en piscinas, ¿verdad? En las albercas. Este tipo de accidentes de ahogamiento en los menores de entre 1 y 4 años ocurren frecuentemente en albercas familiares o de centros comunitarios. En los adolescentes, pues también es muy frecuente, pero estos adolescentes es porque pues ellos ya casi no, son menos vigilados, ellos se creen invencibles y tienen muchas conductas de riesgo, les gusta esa adrenalina y se meten a nadar en ríos, en lagos, en el mar, sin protección, sin en lugares donde estén adecuados para el nado de las personas o para que se sumerjan las personas ahí al agua, o nadan bajo el efecto de alcohol o de algunas otras sustancias como drogas. Entonces, es muy importante educarlos que eviten estas situaciones de riesgo. La prevención pues es supervisión. El niño nunca debe estar a más de 1 metro de que uno lo pueda pescar. Se va a caer y lo jalas fácilmente. Entonces, la vigilancia de los menores es responsabilidad de la madre, de su padre o del cuidador. Siempre en los lugares donde hay piscinas, albercas, debe de haber un socorrista, pero el socorrista no es para que esté pendiente de que los niños no se vayan a caer y que el papá se descuide, no, es para que pueda realizar funciones de rescate y de salvamento en caso de que ocurra un ahogamiento. Entonces, la responsabilidad es del cuidador. Las barreras físicas en los cuerpos de agua, en albercas a nivel del piso, pues es que deben de estar cercadas siempre por los 4 lados con barreras que tengan 120 centímetros de altura, por lo menos, que tengan un cierre automático, que no se quede la puerta abierta y que un niño pues pueda irse por ahí, que no impida la visibilidad, siempre deben ser barrotes donde pues no pueda pasar un niño, pero que se pueda observar la alberca, y si se puede colocar una cubierta sería mejor, y la cubierta debe ser una cubierta firme donde no pueda ser levantada y una persona, un niño no pueda introducirse y quedar atrapado debajo. Siempre debe haber una adecuada señalización, se debe de señalizar la profundidad de las albercas. También hay que educar a nuestros niños a no echarse clavados de cabeza en albercas que tengan menos de 120 centímetros de profundidad. Deben de acudir a clases de natación. Los mayores de 4 años se recomienda ampliamente, es un seguro de vida que el niño sepa nadar. Siempre utilizar chalecos salvavidas cuando no sabe nadar o cuando vamos en embarcaciones. Y pues siempre es importante conocer los maniobras de RCP para poder apoyar o ayudar a alguien que pueda tener este tipo de lesiones. Siempre se debe de vigilar, de estar en lugares seguros para poderte meter a bañar, conocer y respetar siempre las medidas de seguridad, seguirlas con la conducta paz. La conducta paz es proteger, alertar y socorrer. Proteger, pues evitar tener
ya cuando ocurrió el accidente, llevar a la víctima a un lugar seguro, y la persona que va a salvar a la persona que se está ahogando también tiene que protegerse, alertar a los servicios de emergencia y socorrer con maniobras de RCP. Hay que educar a nuestros niños y enseñarlos a que siempre deben de estar acompañados, usar chalecos salvavidas, que no se tiren de cabeza, que no jueguen cerca de los desagües, cuando ellos se sientan ya cansados, que se sientan mareados, que tengan frío, salirse del agua, evitar conductas de riesgo, sobre todo en los adolescentes, y en el mar, cuando se nada en el mar, siempre nadar de preferencia en forma paralela a la playa. Sofocación y estrangulación, pues la estrangulación es una asfixia mecánica por compresión directa al cuello, y aquí se impide el paso del aire a los pulmones. Y la sofocación es diferente, aquí también puede ser una asfixia mecánica, pero por un obstáculo en la entrada del aire o que hay una imposibilidad de realizar los movimientos torácicos, una compresión torácica. A lo mejor no está obstruida la vía respiratoria, pero no te deja realizar adecuadamente los movimientos respiratorios, o que no haya un confinamiento, que no haya una adecuada cantidad de oxígeno en el ambiente. Para su prevención, pues existen, ha disminuido mucho la frecuencia de este tipo de lesiones o de accidentes, pero porque pues se han implementado los anuncios, ¿no?, de prevención. Aquí, para evitarlos, pues bueno, el niño, donde esté el niño, pues debe de no tener juguetes pequeños que se puedan llevar a la boca. Por ejemplo, en los corralitos, que el espacio de las barras no sea mayor de 6 centímetros, y evitar poner una colchoneta extra aparte de la que trae. ¿Por qué? Porque el niño puede quedar entre la colchoneta y los barrotes, y o por debajo, y pueden asfixiarse. La ropa, pues hay que evitar el uso de los cordones. Sabe que se usan un chorro los cordones como ese que está ahí en la figura, para que el detener el chupón, pues evitar que sean largos, o que sean como este tipo, que son como muchas cuentitas, porque el niño puede tomarlas y llevárselos a la boca y asfixiarse. Los menores de 7 años nunca deben de tener cordones largos como cintas, como bolsitas o cosas así, evitar su uso, e incluso evitar el uso de collares. Bolsas de plástico, siempre tenerlas lejos de los niños. ¿Por qué? Porque estas pueden ocasionar un sello hermético sobre la boca de la nariz, y la boca y la nariz, y pues dice uno, bueno, pues el niño se la debe de quitar, pero no, los niños responden quedándose quietos, tienen en la carita la bolsa y se queda quieto. Entonces no hay que permitir que jueguen con ellas. En las ventanas, tratar de que las persianas o las cortinas no tengan cordones largos, y si los tienen, para poder abrirlas, colocarlas lejos del alcance del niño. Y bueno, en los adolescentes ocurre muy frecuentemente las actividades de estrangulación por el juego de la asfixia, en el que al disminuir o al disminuir la respiración, el niño se siente euforia, y estos juegos o ¿cómo les llaman? Retos que hacen, pues pueden llevarlos a la muerte. El espacio para dormir de un niño siempre debe de ser en su cuna. Ese es el lugar más seguro. El colchón debe de ser firme. La ropa de dormir que utilice el niño debe ser una ropa completa, que no lo tengamos que cubrir con una sábana para evitar que se le cubra su cara. Evitar que duerma con objetos alrededor del espacio donde el niño está durmiendo. El niño debe de dormir boca arriba, sobre todo los menores de 4 años, para disminuir el riesgo de muerte súbita del lactante. Y al niño se debe de colocar no hacia la cabecera, sino más bien hacia los pies. ¿Por qué? Porque si lo cubrimos y el niño está hacia la cabecera, pues en lo que el niño se mueve, se puede desplazar por debajo de la cubierta, de la sábana o de la cobijita con la que pueda estar tapado, y eso le puede ocasionar una asfixia. También hay que evitar que otra persona se acueste sobre él, que haya un espacio considerable entre el colchón y la pared de la cama o de la cuna, o porque pues el niño puede introducirse ahí y puede asfixiarse. El dormir en un sofá aumenta por 2 el riesgo de asfixia, y dormir con los papás aumenta 40 veces el riesgo de asfixia, sobre todo en los bebitos muy pequeños. Pero un bebé que toma leche materna,
pues y la mamá sí está muy al pendiente. Aquí hay controversia, pero sí, sí la mejor recomendación es que el niño duerma en su cuna. Intoxicaciones. Las intoxicaciones, el 90% ocurren en el hogar, el 10% ocurren en las casas de los abuelos, amigos o de personas conocidas, y estas suelen ser las más graves. Hay otro tipo de intoxicaciones, no nada más por ingesta de sustancias tóxicas, sino por la inhalación de humo. Aquí ocurre por el monóxido de carbono. Esta es la principal causa de muerte en un incendio. No es que la persona se queme, sino que la inhalación del humo le puede llevar a la muerte. Hay algunas sustancias como el cloruro de metileno que está en los disolventes de pinturas y en los detergentes. Este cloruro de metileno se puede absorber no nada más por vía respiratoria, sino también por la piel, pero en el hígado se convierte en dióxido de carbono y puede la persona tener los síntomas de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Las sustancias que pueden ocasionar intoxicaciones, pues en las casas las tenemos y hay por miles, en el baño, pues las sustancias de limpieza del hogar, en el garage, en la cocina, incluso en el jardín, muchas sustancias conocidas. La prevención de estas intoxicaciones pues se debe de hacer colocando las sustancias peligrosas en sus envases originales, tratar de no colocarlos en botellas, mucho menos en botellas que no tengan ningún anuncio o que sean botellas de refrescos o de jugos que sean conocidos por el niño y el niño los pueda ingerir. Utilizar frascos o envases que tengan un cierre resistente a niños, que siempre debe estar bien identificado que es una sustancia que es peligrosa. Deben de estar guardados lejos del alcance de los niños, incluso bajo llave. Los objetos que tienen pilas, como por ejemplo los controles remoto, los relojes, deben de estar guardados lejos del alcance del niño porque puede ingerir las pilas. También las plantas de la casa hay que investigar si son plantas que son tóxicas. A veces no sabemos que tenemos plantas tóxicas, entonces hay que investigar y pues si existe alguna, pues deshacernos de ella, colocarla en un área que sea lejos del alcance de los niños y decirle al niño que esa planta no se debe de tocar o de consumir, ¿verdad? Y el uso de detectores de humo. En cuanto a medicamentos, pues siempre hay que revisar la etiqueta antes de administrar un medicamento. Yo recuerdo que mi amiga me platicó que le iba a poner unas gotas a su papá, unas gotas oftálmicas, y agarró el pegamento de las uñas postizas y le colocó pegamentos al ojo de su papá. Entonces, siempre, antes de administrar un medicamento hay que leer la etiqueta y corroborar la dosis que se va a administrar. Evitar decirle, ay, mira, te voy a dar un dulce o te voy a dar, mira, este sabe bien rico, porque entonces hay más riesgo de que el niño lo pueda tomar y cuando no está bajo la supervisión del papá intoxicarse. El medicamento que sobre, cuando ya el tratamiento terminó, hay que desecharlo. Evitar, sobre todo los abuelitos o los papás que toman medicamentos en forma crónica, no tomarlo delante del niño, porque el niño imita. Entonces, ay, mi papá se lo toma, pues debe ser bueno, yo también me lo tomo. Y siempre deben de estar vigilados, sobre todo cuando están en casas de los abuelos o en casa de amigos o de vecinos en los que muy fácilmente les perdemos la pista porque estamos en un lugar seguro y conocido, pero ahí es donde más frecuentemente ocurren los accidentes. Hace un tiempo, hubo un niño que llegó al hospital inconsciente y estaba intoxicado por hipoglucemia antes que tomaba el abuelo porque era diabético. Medidas de seguridad se deben de aplicar siempre y siempre vigilar que se apliquen también en los lugares que no son nuestra casa. Aquí les comparto este número de teléfono, es el Centro de Toxicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Funciona a las 24 horas y yo lo he utilizado. Llegan niños al hospital que consumió alguna sustancia, luego hablo, oiga, tengo un niño que consumió esto y esto y esto, y ellos con toda seguridad te van a hablar y te van a decir qué hacer, qué no hacer, qué efectos puede tener, incluso te dan seguimiento. Me ha pasado que luego me hablan, hola doctora, ¿cómo siguió su paciente? Entonces, sí es muy importante tenerlo a la mano cualquier persona, los pacientes y nosotros como médicos que trabajamos en áreas de urgencia, siempre tenerlo a la mano. Y bueno, mordeduras y picaduras. Aquí, mordeduras y picaduras, pues puede haber
un chorro. Las mordeduras pueden ser por mamíferos o serpientes, y de los mamíferos hasta de humanos. Las más frecuentes pues son las de perros, obviamente, pero de perros y gatos, pero de estas dos, las que más frecuentemente se infectan son las de los gatos por la profundidad de la herida, y las picaduras pues pueden ser insectos, arácnidos, y los menos raros, bueno, al menos no en mi área, pero las personas que viven cerca de la playa, pues las picaduras de medusas, ¿verdad? Erizos de mar o de algunos peces. Los animales domésticos son los principales animales pues, que pueden morder a las personas. Los perros son el causante del 95% de estas, los gatos del 3 al 15%, pero también mordidas de humanos, caballos, cerdos, ratas, etc. La complicación más frecuente es la de la infección, la más frecuente, y de las mordeduras de perros, aunque son más frecuentes las de perros, las de los gatos se infectan más frecuentemente. Y bueno, hay mordeduras que son fatales, ¿verdad? Y aquí depende de la raza y el tamaño del perro, qué tan agresivo es. ¿Por qué? Pues por la fuerza de prensión que tienen en sus mandíbulas, sobre todo estas razas. Las mordeduras de perros ocurren generalmente en los menores de 10 años, porque son como que están casi a nivel del perro, y estas ocurren en la cara, cara y cuello, cabeza, cara y cuello. Siempre hay que investigar no nada más la herida, sino también si no hay fracturas o si no hay hemorragia intracraneal o lesiones de los ojos. Cuando ocurren en el cuello puede haber lesión de la carótida y el niño puede fallecer no por la herida, sino pues por la hemorragia que ocurrió. Y en los niños mayores y en los adultos, la mordida casi siempre es en la mano. ¿Por qué? Porque el perro llega ladrando y uno luego pone la mano, principalmente la mano derecha, y es donde ¡pum!, el perro pesca. Los gatos, el 70% es en las manos, la mayoría son superficiales, pero pueden infectarse y hacer infecciones graves. Hay una enfermedad que se llama enfermedad por arañazo de gato. Entonces, siempre cuando veamos así lesiones como adenomegalias, pues investigar si no hay gatos y si no fue rasguñado el niño por gatos. Las medidas de prevención, pues hay que elegir bien a nuestra mascota. Cabe aclarar que amo a los animales, que tengo un perro y tengo un gato. No es ahora que tenemos que cuidar todo lo que hablamos, no estoy diciendo que no esté bien tener mascotas, no. Sí se pueden tener, pero siempre hay que elegirlas, ¿verdad? Elegirlas bien, porque pues como quiera son seres vivos que pueden, si uno se enoja, ¿verdad? Ellos también pueden. Elegir cuidadosamente nuestra mascota, de preferencia cuando la vamos a tener, de elegirla desde que son cachorros, llevarlas periódicamente al veterinario, nunca dejar a un niño pequeño solito con la mascota, y cuando andamos en lugares públicos con nuestra mascota siempre traerlos con correa. Aunque sea súper educado el perrito principalmente, que lo queremos y no queremos traer, pues puede ocurrir un accidente, ¿verdad? Alguien que llegue y lo testeree o algo y el perro pues se defiende. Entonces siempre traerlo con correa. Las recomendaciones para los papás es que los papás enseñen a los niños a no molestar a los animales, sobre todo cuando el animalito está comiendo o está durmiendo, no tocar a perros callejeros o no jugar con ellos, no correr cerca de un perro, porque el perro pues tiende a perseguir al niño, no intentar separar a animalitos que se estén peleando. Siempre que queramos tocar o acercarnos a una mascota de otra persona, primero pedirle permiso a la persona y acercarnos despacio, y que el animalito primero nos reconozca o nos conozca y se sienta seguro. Si el perro se pone inquieto, alejarnos de él, conocer los signos de alarma. Cuando un perro está inquieto, que te ve y empieza a ponerse o empieza a gruñir, aléjate de preferencia. Y avisar siempre inmediatamente después de que enseñarlos a que avisen cuando alguien nos mordió, ¿verdad? Porque a veces, ay, me va a regañar mi papá y no dicen. Entonces sí, deben de avisar. Prevención, o recomendaciones también, enseñar a nuestros hijos qué hacer frente a un animal amenazante. Hay que mantener la calma, evitar el contacto visual con el animal, porque él lo puede tomar como que, tú quieres ser más que yo, ¿verdad? Entonces, pues es una lucha de ver quién es más fuerte, y el perro puede atacar. Siempre permanecer de lado en lugar de frente del animal cuando el animal está en una situación amenazante. No hay que gritar porque el perro se puede poner más nervioso, pero sí le podemos decir firmemente y en forma calmada, vete, o que siempre hacemos así, vete, hasta para allá. Tener mucha paciencia y no ponernos nerviosos, no salir corriendo. Si se llega a caer el niño, hay que enseñarle que se quede quieto.
Y bueno, esto es todo. Hasta aquí llegué porque es un tema muy largo y pues bueno, siempre un accidente se puede prevenir. Gracias.